Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es viernes 20 de febrero. Saludamos también a quienes ya nos siguen a través de la pantalla de Televisión Canaria. Entre registros sísmicos, consultas de variables, comparativas con otros procesos volcánicos, se vienen moviendo los científicos para dar lucidez a lo que ocurre en el subsuelo de Tenerife, con unos enjambres sísmicos más frecuentes y continuos en el tiempo, pero que aún no son indicativos de una erupción a corto plazo. El director en Canarias del Instituto Geográfico Nacional, Itaiza Domínguez, admite que la actividad volcánica da un pasito más allá. Como podemos decir, es un pasito más allá en lo que es la actividad volcánica de la isla de Tenerife, sin saber cuál es el recorrido que tiene que dar. Y hay que pensar eso, que no tiene que ni siquiera llegar en un momento dado a una erupción para ser un problema, porque pueden generar también terremotos sentidos por la población en un momento dado. Estamos hablando de a largo plazo. Sin noticias de Airán, su búsqueda ha sido constante en la isla de La Palma desde que se supo de su desaparición. Su madre no pierde la esperanza. Mercedes describe el proceso por el que podría estar pasando su hijo. Quiere alejarse de la gente, digamos, quiere esconderse y alejarse de la gente, porque no, en este momento no se está fiando de nada, digamos, ¿no? Está en un proceso de un miedo. Él vivió una experiencia muy traumática hace 6 meses y creemos que el lunes, por un hecho, se revivió eso que él ha pasado. Entonces está en ese proceso. Y ese es, digamos, el origen del colapso de autismo que tiene. Con indignación recibe el Gobierno de Canarias el último anuncio de AENA sobre la subida de tasas aeroportuarias. Si participara de la cogestión de los aeropuertos de las islas, tendría algo que decir sobre si conviene o no conviene. El consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, invita al Estado como accionista mayoritario a mover ficha en favor de la presencia de Canarias en AENA. Cada vez que lo planteamos nos dicen que ya disponemos de unas comisiones de coordinación aeroportuaria en cada uno de los aeropuertos. Y es verdad que esas comisiones existen, es verdad que asistimos, pero no es verdad que se hable nada de esto. El 51% de AENA sigue siendo público. ¿Y eso qué quiere decir? Que al final la última palabra la tiene el Gobierno de España. Y llegamos a viernes con un fin de semana repleto de carnaval, bailes en la calle, pero todavía nos falta la imposición de un nuevo reinado, el de la Drag Queen 2026 de Las Palmas de Gran Canaria. 12 aspirantes que pondrán de pie al público del Parque de Santa Catalina y al que los siga desde casa también a través de Radio Televisión Canaria. Roberto Herrera y Yaneli Hernández ejercen de maestros de ceremonia. Es mi acto favorito, mi evento querido, por todo lo que implica, por la que se monta aquí, la energía que se crea en este Parque de Santa Catalina, que es algo absolutamente impensable para un artista salir a este escenario y encontrarse la gente como está. Tristemente hay que seguir reivindicando, somos una ciudad, por suerte, aunque de vez en cuando sale algún rejo que nos quieren volver a meter dentro, pero gracias a esta gala, por ejemplo, esta ciudad, pues siempre se ha erigido en una ciudad con mucha libertad. Y por delante un fin de semana que pone fin al carnaval para unos y que para otros no es más que la continuación de una fiesta que aún ni siquiera ha comenzado en otros rincones de las islas. Así continuamos en esta mañana de viernes 20 de febrero aquí en la sintonía de la Radio Canaria, también ya a través de la pantalla de Televisión Canaria, y siempre pensando en todos ustedes, en lo que opinen y sobre todo en cómo van a disfrutar de este fin de semana que tienen por delante. Incluso cuéntenos cómo se presenta el tiempo en aquel lugar donde despiertan a esta hora de la mañana y mándenos fotos, porque hace tiempo que no nos llegan muchas fotos, así que de paso hacemos una comparativa de cómo está el cielo en cada uno de los rincones de las islas. Ya saben ustedes que tienen abierto ese número de WhatsApp, el 628 51 51 51. En la coordinación Eva García, en producción Elena Barrios, en redacción Cristian Luis y C. Castro, en realización Aday Palmero y Gustavo Huijeguera, en la realización de Televisión Canaria Eduardo Darias. Es viernes 20 de febrero y así continúa De la Noche al Día. De la Noche al Día, Estíbaliz Pérez. Pero este viernes trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Cristian Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Los expertos descartan una erupción en el Teide a corto o medio plazo. Sí, es lo que ha trasladado en el programa Canarias al cierre de la Radio Canaria Stavros Meledlidis, vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, tras la actividad sísmica detectada en el volcán en los últimos días. Han sido 3 enjambres en una semana, el último de ellos ocurrido entre la noche del miércoles y ayer jueves, con alrededor de 1 millar de terremotos de magnitud inferior a 0,8. El vulcanólogo ha subrayado que de momento nada indica que se vaya a producir una erupción. Además, ha explicado cuáles serían los indicadores que sí estarían relacionados con una posible erupción. Sabemos que al menos las erupciones históricas
siempre tenemos una seismicidad sentida varios meses antes de la actividad, localizada. En el caso, por ejemplo, de Chillero, las fuentes históricas hablan de una actividad de meses, casi un año más. Luego también, como era noviembre, había hielo arriba en el pico y hubo un derretimiento de esa parte. Hubo una emisión de gases importante también. Las aerolíneas rechazan la subida de AENA y defienden bajada anual del 4,9% en las tasas aeroportuarias. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, ha explicado que la propuesta del DORA 3, elaborada por AENA, sobreestima los costes e infraestima los tráficos. Por este motivo, el operador va a recibir 800 millones de exceso. Las aerolíneas piden que las previsiones sean más realistas y le pide a la aviación civil que tenga en cuenta todos los datos. Pues más o menos 800 millones de euros más que se van a pagar seguro, que lo vamos a pagar las compañías aéreas, que se garante, y luego pues dependerá un poco de la capacidad, ¿no?, de pasar una parte simplemente o no a los consumidores vía tarifas, que eso depende precisamente, como siempre decimos, de los equilibrios de oferta y demanda. 9 bebés afectados en Canarias por consumo de leche con toxina cereulida. 2 de los cuales llegaron a ser hospitalizados, aunque en ningún caso se trató de problemas graves. En el conjunto de España se han registrado 41 casos de bebés afectados a través de las leches infantiles por esa toxina producida por una bacteria, la Bacillus cereus. 13 de ellos, incluidos los 2 de Canarias, fueron hospitalizados, pero todos han recibido ya el alta. La media de edad de los casos ha sido de 4 meses, según ha señalado el Ministerio, que ha precisado que todos los casos han presentado síntomas gastrointestinales, principalmente vómitos y diarrea, con o sin otros síntomas asociados. La reina Sofía recibe el premio Gorila por su compromiso con la conservación ambiental. Se trata de un reconocimiento que concede la Fundación Loro Parque por el compromiso de la reina emérita con la conservación de la biodiversidad, el bienestar animal y la protección del patrimonio natural. El acto, celebrado en el Acuario Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria, ha reunido a más de 250 invitados, entre ellos autoridades y científicos. El presidente del Loro Parque Fundación, Christoph Kiesling, ha definido esta entrega como uno de los momentos más significativos para la Fundación y ha agradecido la presencia de Su Majestad. Nosotros compartimos valores porque ella también tiene lo que son iniciativas que van en relación a la protección de los animales. Y esto es de qué se trata. Nosotros hoy en día tenemos lo que es una situación que la naturaleza cada día está más reducida, está más en peligro, que es en nosotros. Si no protegemos los animales, si no habría lo que es un esfuerzo, pues este color de la biodiversidad se extingue. Este viernes, doña Sofía será investida como doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ambos actos estaban previstos para el pasado mes de enero, pero fueron aplazados debido al empeoramiento de salud de su hermana, la princesa Irene de Grecia. La Asamblea de Venezuela aprueba la histórica ley de amnistía que permite liberar a cientos de presos políticos. La ley amparará a aquellos presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 1999 y 2026 y excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país. Esta variación afecta a 174 de unos 600 presos políticos todavía encarcelados, que son aquellos que están señalados por delitos de rebelión. Y terminamos con carnaval. El carnaval me pone feliz. En la Radio Canaria estamos de carnaval. Bueno, ya está todo listo para la gala más transgresora del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la gala Drag Queen, Cristian. Sí, Estíbaliz, son 12 drags los que se van a subir al escenario del Parque de Santa Catalina a partir de las 9 de la noche. Una cita que contará con 2 maestros de ceremonia, pues que tienen mucha experiencia en esta gala. Se trata de Roberto Herrera y Aneli Hernández. En su 50 aniversario, según Héctor Alemán, concejal de estas fiestas, tendrá muchas sorpresas. Un total de 800 participantes en la magnífica obertura que nos tiene preparado nuestro director artístico, que nos va a hacer disfrutar y vibrar con el espectáculo de Las Vegas aquí en el Parque de Santa Catalina. Bueno, pues seguro que disfrutaremos mucho y lo podremos hacer también media hora antes de que comience esa cita, desde las 8:30 de la noche, aquí en directo en la Radio Canaria, y además pues lo podrán ver en la Tele Canario a través de nuestra plataforma Canarias Play. A crear un futuro mejor desde nuestras islas. Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en cajasiete.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Y vamos ya con la información deportiva. El Canarias inicia esta tarde su participación en la Copa del Rey de Baloncesto. Joaquín González, buenos días. Hola, buenos días. A partir de las 5 de la tarde se mide en la Laguna Tenerife el Canarias al Baskonia en los cuartos de final de la Copa del Rey. Se lo contaremos en un especial Todo Goles Radio desde Valencia con José Antonio Felipe. Para el técnico de los aurinegros, Chus Vidorreta, la eliminatoria está muy abierta. Yo creo que es una eliminatoria abierta, igualada. Ellos tienen la condición de cabezas de serie, lo que les hace ser algo más favoritos. Nosotros tenemos la condición de la tradición de los últimos años, en la que siempre hemos competido bien en la Copa del Rey, por lo tanto creo que es una eliminatoria muy abierta. Esto en baloncesto, insistimos, el partido esta tarde a las 5. En fútbol, en segunda división, la Unión Deportiva Las Palmas se prepara para recibir mañana a las 8 en el Estadio de Gran Canaria al líder, el Castellón. Hoy se ejercitará el equipo amarillo y ofrecerá rueda de prensa a su técnico Luis García. En Primera Federación, el Club Deportivo Tenerife viajará hoy hasta Tierras Gallegas para medirse mañana al Arenteiro. Antes del viaje habrá entrenamiento y atenderá a los medios de comunicación el entrenador Álvaro Cervera. En Tercera División, esta noche tenemos un partido, el Tamaraceite San Fernando, y en waterpolo juega esta tarde en la fase 2 de la Conference Cup el Echeide Tinerfeño, midiéndose en tierras croatas a partir de las 6 menos cuarto al Rapid de Bucarest. Y repasamos ya la información meteorológica para esta jornada de viernes, también para este fin de semana de piñata. Vicky Palma, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Un fin de semana tranquilo, ¿no? Para disfrutar del carnaval, quizás con la molesta presencia de la calima, ¿verdad? Que tú lo sabes bien, Vicky. Sí, esperamos que vuelva a partir de mañana y que pueda ser importante el domingo y el lunes en todo el archipiélago. Por lo demás, vamos a tener un fin de semana de pocas nubes, de temperaturas en ascenso, con viento que resiste el alisio, pero solo a nivel de costa. En medianías y zonas altas, mañana vientos del este y sureste y a sureste moderados en la jornada del domingo, lo que implica que puedan aparecer rachas de viento fuerte, sobre todo durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, pero en algunos casos se pueden mantener todo el día en distintos puntos de las islas, como pueden ser en La Graciosa, en algunas zonas del oeste de Fuerteventura, en parte del norte de Gran Canaria, en el extremo nordeste y los municipios del oeste de la isla de Tenerife, al norte de La Gomera, en el Valle del Golfo, la isla del Hierro, y también algunas zonas de la vertiente oeste de la isla de La Palma. Hoy, de momento, resisten las nubes, tenemos intervalos de nubes bajas a menos de 800 metros de altitud, la mayor parte de ellas en el norte y este, en las islas de mayor relieve, en distintas zonas de Lanzarote y de Fuerteventura. Darán paso al sol a mediodía y durante parte de la tarde. Volveremos a ver un pequeño incremento en la nubosidad ya por la noche, pero ni las nubes de hoy ni las que veremos mañana por la mañana de tipo bajo van a dejar ningún tipo de precipitación. Bueno, por aquí nos apuntan, Vicky, desde Tijarafe, La Palma, 13 grados. Y también nuestro amigo Sergio de Las Portelas ya nos está preguntando que cuándo vuelve a llover, Vicky, que hay gente que quiere que siga lloviendo. Está claro que muchos queremos que siga lloviendo y bueno, en principio podría caer algo, pero nada importante el próximo miércoles. Iremos viendo si esa predicción se cumple. Nos podría llegar entre miércoles y jueves los restos de un frente frío y dejar algunas precipitaciones, pero nada importante y no por todo el archipiélago. Veremos si esa predicción se cumple o no. Hay que esperar un poquito. Y bueno, mucha gente que está ya desesperada por la lluvia, los aficionados a la meteorología, ya estaban mirando, pero más a largo plazo. Quizás pueda aparecer alguna borrasca en nuestro entorno, pero también podría volver a desaparecer para principios del mes de marzo. Bueno, y lo bien que vendría quizás unas gotas de lluvia para limpiar también este ambiente de calima, Vicky, ¿no? Sí, pero hay que esperar, hay que pensar que estamos a muy largo plazo. Sí parece que el miércoles, jueves, pues hay un pequeño cambio de tendencia en las condiciones meteorológicas del archipiélago y después ya veremos si al final se acerca esa borrasca o no, que sería bienvenida a pesar de los inconvenientes que pueda generar. Yo creo que al final sería bienvenida después de un mes de febrero que está resultando seco en prácticamente todo el archipiélago, después de 2 meses donde veníamos con exceso de precipitaciones, aunque hay que pensar que hay zonas del sur de Tenerife y del sur de Gran Canaria donde todavía hay déficit de precipitación acumulada y desde el año 2016 no se ha recuperado la lluvia en esa zona. Hay otras donde ha llovido muchísimo, más de lo normal, pero nos quedan algunos puntos donde seguimos teniendo pues menos lluvia de la que debería ser normal en esta época del año.
Bueno, pues Vicky, recupérate y que tengas buen fin de semana. Igualmente, buenos días. Buenos días. Nos situamos ahora en la sala del 112. Saludamos a su portavoz, Armando Camino. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Destacar un accidente anoche y también prealerta precisamente por Calima. Efectivamente, 2 mujeres resultaron heridas leves a medianoche tras la salida de la vía del vehículo, el automóvil en el que circulaban en la carretera TF 563, kilómetro 1, en el municipio de San Miguel de Abona. Fueron trasladadas en ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario hasta el centro hospitalario. Y por otro lado, efectivamente, la prealerta por Calima continúa activa en Canarias desde el pasado lunes 16 de febrero. Bueno, pues nos quedamos con toda esa información y sobre todo esos consejos que tienen que ver con la Calima. Armando, gracias, buenos días. Muchas gracias y buen día. Bueno, también tenemos que destacar un asunto porque hay algunos oyentes que están llamando la atención sobre un suceso ocurrido en Cabo Blanco, en Arona, un suceso luctuoso que se habla de un posible asesinato del que estamos investigando y que está en manos ahora mismo de la Guardia Civil. En cuanto recabemos mucha más información, se la daremos. Estamos hablando de un suceso ocurrido en el sur de la isla de Tenerife, en el barrio de Cabo Blanco del municipio de Arona. Nos situamos ahora en el tráfico, a ver qué tal se circula, Cristian. Bueno, pues hasta ahora, Estíbaliz, retenciones habituales en la TF5, en la autopista del norte, desde Tacoronte y hasta Los Rodeos, sentido Santa Cruz de Tenerife, y en Gran Canaria, pues también la situación habitual en la Gran Canaria 1, con ciertas retenciones a la altura de Telde. Además nos aparece en el mapa del tráfico algunos incidentes, podrían ser accidentes o averías, sentido sur, a la altura de Melenara. Así que en ambos sentidos, circulación complicada en la Gran Canaria 1 a la altura de Telde, Melenara, La Garita, y con esos 2 incidentes que nos aparecen en este mapa, que podrían ser averías o pequeños accidentes. Esta es la situación del tráfico a esta hora de la mañana, Estíbaliz. Bueno, pues como digo, estamos muy pendientes de ese suceso que ha tenido lugar en el sur de la isla de Tenerife. Ya en algunos medios estamos viendo cómo aparece precisamente ese caso que ha tenido lugar en Cabo Blanco, en Arona, donde un hombre presuntamente mata a un niño y deja herida de gravedad a su pareja. Estaremos muy pendientes de esta investigación que lleva a cabo la Guardia Civil, del que daremos cumplida cuenta a lo largo de los próximos minutos, las próximas horas aquí en los servicios informativos de la Radio Canaria. Pero vamos con más asuntos que tienen que ver con esta jornada de viernes 20 de febrero, con eso que marca la agenda del día. David Perdomo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Bueno, esa agenda que marca que la reina Sofía será nombrada doctora honoris causa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, a partir de las 11 de la mañana, la madre del rey Felipe VI será nombrada doctora honoris causa por su continuado apoyo de iniciativas sociales, asistenciales y humanitarias, así como por su compromiso con la cultura, la ciencia y la educación. El acto será en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Vegueta, después de recibir ayer ese premio Gorila por el Loro Parque y Loro Parque Fundación por su compromiso con el bienestar animal, la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio natural. Está previsto que a la misma hora que le entregan ese honoris causa, un grupo de docentes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se concentre pues en el Paraninfo para mostrar su rechazo a esa distinción, porque creen que se desvirtúa el valor de este reconocimiento, que debería premiar únicamente la excelencia académica. Eso por un lado. Por otro lado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, participa en un foro de empresas. A las 9 de la mañana, en la sede de presidencia en Santa Cruz de Tenerife, la Asociación para el Progreso de la Dirección de las Islas celebra su encuentro anual con el presidente de Canarias. Allí hablará de las prioridades estratégicas del gobierno de Canarias, el rumbo económico y los grandes retos que marcarán la agenda empresarial en los próximos años. Es una cita pensada para empresarios que necesitan anticiparse a los cambios y tomar decisiones con información y visión, analizando el momento económico del archipiélago y su impacto en la empresa. Bueno, y también se presenta el proyecto para mejorar la autovía Gran Canaria 1. A las 9 también, en Telde, en este caso el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, y el presidente del Cabildo, Antonio Morales, presentan ese proyecto de mejora de accesos y enlaces a la autovía GS1, con ampliación de capacidad entre los tramos de La Estrella y Las Terrazas. Tiene un presupuesto base de licitación de 9,5 millones de euros y el objetivo es mejorar la capacidad y la fluidez de tráfico, pues justo en ese tramo, que es uno de los principales corredores viarios de Gran Canaria. Refuerzan así los accesos y enlaces de la GS1 y recordamos que justo en ese punto pues es donde se concentra la mayoría de atascos
tanto para subir al norte, a Las Palmas de Gran Canaria, como para bajar al sur. Bueno, pues eso en cuanto a lo que marca la agenda de este viernes 20 de febrero, pero recordamos la pregunta que hemos formulado hoy a nuestros oyentes, David. Sí, una pregunta que gira en torno a ese nuevo episodio de violencia en el transporte público que ha vuelto a encender las alarmas, en este caso de la isla de Tenerife. Un conductor de Tizza ha resultado herido en el sur de la isla después de intervenir en un incidente que comenzó por una tontería, se puede decir. Le pidió a un pasajero que no fumara antes de acceder a la guagua. Hoy la pregunta que les lanzamos va sobre este tema, la seguridad de los conductores de guagua o también de taxi. ¿Han notado ustedes un aumento de la agresividad en el transporte público? ¿Es una falta de civismo o quizás sea porque las guaguas al estar tan llenas provoca que haya más tensión entre los pasajeros y al final lo paguen pues con los conductores? ¿Qué se puede hacer para proteger a estos trabajadores? ¿Han presenciado alguna vez alguna actitud violenta cuando han ido en guagua, en taxi o en tranvía? Si quieren pueden participar en nuestro WhatsApp y respondernos a esta pregunta o a lo que quieran. Les recuerdo que el teléfono es el 628 51 51 51. Pues ahí queda abierto ese teléfono, ese WhatsApp, las 24 horas del día, aquí en la Radio Canaria. David, te escuchamos a la 1 en Canarias a la 1. Venga, y yo te sigo escuchando ahora. Hasta luego, David. Bueno, aquí nos apuntan algunos oyentes. Hoy en Las Palmas de Gran Canaria amanece sin viento, sin calima, no llueve y poco frío. Feliz fin de semana de piñata y también de la inclusión. Nos desean un buen día y también fotografías que ya nos empiezan a mandar desde Santa Lucía de Tirajana, con todo verde aún. La verdad que sí, maravillosas las estampas que nos están dejando este invierno y este pasado otoño con esas lluvias, una mañana fresquita, pero ya no tiene nada que ver con los meses anteriores. Feliz fin de semana. Y también Bernardo, desde El Hierro, buenos días equipo, mucho frío en Valverde y tiempo tranquilito. Bueno, tiempo tranquilito, esperemos que también sea una jornada tranquilita. Llegamos así a las 7:21. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Ya saben ustedes, máxima expectación por los últimos eventos sísmicos que se vienen sucediendo en Tenerife y que se vigilan minuciosamente. Ayer nueva reunión del PEVOLCA, del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, del que se extrae que de momento no varían las probabilidades de erupción en la isla a corto ni a medio plazo. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Carmen López, que es subdirectora general de Vigilancia, Alerta y Estudios Geofísicos del Instituto Geográfico Nacional. Carmen López, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ayer escuchábamos al director en Canarias del IGN, Aitaiza Domínguez, referirse al último enjambre sísmico que, habiéndose iniciado a las 11 del miércoles, aún ayer, sobre la 1 de la tarde, cuando se procedía a esa rueda de prensa, se mantenía activo. ¿Cuál es la situación pasada las horas, señora López? ¿Tenemos alguna información? Sí, pues bueno, pues este mismo enjambre lleva ya 31 horas y sigue activo todavía a esta hora. Hemos registrado unos 2.500 sismos muy pequeñitos de muy baja magnitud. Son sismos que en ningún caso son perceptibles por la población, de muy baja energía, y parece que la serie ahora mismo está con muy baja magnitud, casi no es perceptible, pero todavía continúa 31 horas después. Bueno, 31 horas después, esto viene a sentar un precedente, lo digo a partir desde cuando se tiene instrumentación para medir este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, aunque estas series ya se habían localizado en esta zona oeste de las Cañadas. El primer registro lo tenemos en una banda analógica de 1980. Y luego ya desde 2016, como ya saben, se han ido registrando en octubre, en junio del 2019, en junio y julio del 22, noviembre del 24, agosto del 24, y luego sí es verdad que hay una intensificación en lo que llevamos de febrero. Ha habido al menos 3 series y esta última que está ocurriendo ahora mismo. Usted lo ha dicho, ha marcado esa fecha. Hemos pasado de tener enjambres espaciados en el tiempo, desde 2016, a estos 3 enjambres en apenas una semana. ¿Esto de qué es indicativo, señora López? Bueno, pues hay que reconocer que hay una intensificación de estas señales asociados, ¿no?, a la actividad del edificio volcánico, pero en términos de lo que es de lo que puede implicar, ya hemos dicho en el comité científico que no implica un incremento de la probabilidad de la erupción volcánica, pero sí reconocemos que hay una intensificación del fenómeno.
Mayor Trujillo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz, y buenos días también, Carmen. Por tanto, de momento, hasta que no suban, digamos, vamos a decirlo así, el hipocentro de los seísmos y hasta que no tengamos una magnitud mayor, deberíamos estar relativamente tranquilos, Carmen. Eso es, lo que no hay evidencia es que haya movimiento de magma, no estamos en la situación precedente de la actividad preeruptiva del Hierro o de La Palma, no hay una migración de hipocentros, no hay deformaciones, no hay una evolución de deformaciones superficiales, es decir, no estamos en la situación preeruptiva que hubo antes de las erupciones que ya conocemos. Así que por ahora lo que hay que hacer es estar más atentos, robustecer el sistema de vigilancia, que lo estamos haciendo, e ir valorando la evolución diaria. Claro. Carmen, siguiendo un poco la terminología que utilizó ayer el portavoz del Comité Científico y también director del IGN en Canarias, Itaiza Domínguez, él dijo que esto es un pasito más allá, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso si fuéramos a una erupción? Pues realmente es difícil de saber, porque tengan en cuenta que el conocimiento se basa en la experiencia. Nos pasó ya en el Hierro, no había una experiencia, no había datos observacionales de cómo comenzaba esta actividad anómala antes de una erupción. Fue el primer ejemplo. Eso fue una enseñanza para interpretar un fenómeno similar, ¿no?, de intrusión magmática en la corteza y que evoluciona y termina en erupción en La Palma. En el caso de Tenerife, solamente tenemos las descripciones de las erupciones históricas, pero no hay datos de observación sísmicos, de deformación, de gases, que te diga cómo va a evolucionar, cómo evoluciona. Lo que sabemos de las erupciones históricas, que son todo tipo basáltica, es que hubo largos periodos de sismicidad sentida por la población, es decir, que se intensificó muchísimo el fenómeno de manera que la población podía sentir los terremotos, parecido a lo que pasó en La Palma, en ese caso, ¿no?, para ese tipo de proceso eruptivo. Estamos muy lejos. Esta sismicidad que estamos registrando es de muy, muy baja magnitud, de menor que 1, o sea, la energía involucrada es muy pequeña. En todo caso, como ya he dicho, esto va día a día y estudiando la evolución diaria, y no se puede anticipar mucho. Claro, es que después de haber tenido la experiencia, Carmen, de La Palma, ¿no?, que aquello fue en 7 días, pues uno tiene esa preocupación, ¿no?, de que pueda desencadenarse un episodio así rápido, ¿no? Pero claro, no podemos hacer nada sino seguir, como dice usted, mirando el minuto a minuto de la jugada. Exactamente. Lo que sí es verdad es que ya hay experiencia, hay unas redes. Tenerife, yo creo que es el volcán más monitorizado del mundo. Hay un equipo científico de primera, muy entrenado, un equipo gestor igual. Realmente no se escapa nada, o sea que estamos vigilando el volcán desde todos los aspectos de la posible actividad de gases, de deformaciones, de fracturación, de cambios térmicos. Realmente esa es el potencial que tenemos. No, en cuanto se produzca un nuevo observable, lo vamos a ver con muchísima rapidez, y tenemos un equipo científico con muchísimo conocimiento y que está muy cohesionado y que trabaja con mucha transparencia y bajo una regulación que está funcionando muy bien, que es el PEVOLCA. Estamos en las mejores condiciones y en las mejores manos. El caso, señora López, que cuando se habla de plazos, la gente quizás, los ciudadanos, ante la preocupación, quieren saber, claro, el cuándo, ¿no? Si está cerca, si está lejos. De hecho, esta pregunta se la formulábamos hace tan solo unos días a su compañero Stavros Meleldidis, y poniendo como ejemplo La Palma, porque el primer enjambre sísmico se detectaba en el año 2017 y esto derivó en esa erupción en el año 2021. Hablamos de un espacio-tiempo de 2017 a 2021. Claro, esto en geología es lo que determinamos si es corto, medio o largo plazo, señora López. Claro, es que realmente los pronósticos se hacen muy bien cuando se hacen hacia atrás. Entonces, sabiendo lo que ocurrió en el 2021 con la erupción de La Palma, fue haciendo estudios hacia atrás, pues se vio la relación que tenían esas señales tempranas muy débiles
se vio un poco la evolución del pronóstico. Para adelante es muy difícil de pronosticar. Ahora mismo, sobre todo en un sistema del cual no tienes datos de observación suficiente. Entonces, realmente estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo en pronosticar hacia adelante, y lo único que sabemos es que ahora mismo la probabilidad a corto plazo no ha cambiado, no implica un incremento a corto plazo, y que tenemos que estar vigilantes y viendo la evolución, y que todavía no se han presentado, no hay evidencias de esos procesos que llevan el magma a través de la superficie fracturando y que pueden desencadenar una erupción. Todavía no lo estamos viendo. Claro. Carmen, está claro que la principal X de la ecuación es si esto acaba en una erupción, ¿no? Y la otra X es dónde, ¿no? Viendo dónde están los enjambres que vemos que se sitúan en el oeste del Teide, ¿eso nos apunta a algo o no tiene por qué? Pues todavía a la profundidad a la que se están localizando todavía hay muchísima imprecisión, porque recuerden cómo empezó la sismicidad en el Hierro, empezó en el norte de la isla. Y la sismicidad que lo que te refleja es que la sobrepresión del magma va fracturando, ¿no? La corteza iba por debajo de la corteza en la discontinuidad que se llama mojo. Pues iba por debajo, fue capaz de ir de norte de la isla a sur de la isla más de 20 kilómetros, y desde donde empieza la sismicidad hasta donde se inicia el volcán, la erupción, pues estaba bastante lejos. Es decir, que ahora mismo sobre 8 o 10 kilómetros se esté localizando esta actividad sísmica, todavía no se puede con eso determinar cuál pudiera ser en la hipótesis de que eso desencadenara, digamos, un proceso de ascenso. No estamos viendo el proceso de ascenso, y todavía esas profundidades sabemos que el área no es exactamente la que marca esa profundidad. Y en esas profundidades, en el subsuelo de la isla, Carmen, ¿se está produciendo una inyección de magma en el sentido de que se está alimentando ese subsuelo de magma? Bueno, pues lo que sabemos, lo que sí es seguro es que todo está relacionado con el magma. O sea, debajo de Tenerife, esa es la base más o menos de la isla, y que hay procesos casi continuos de realimentación muy lenta. La tasa es muy baja, pero se realimenta por debajo. Hay un fenómeno que se llama underplating, donde la isla crece desde abajo. Eso no solamente pasa en Canarias, pasa en muchas zonas volcánicas activas. Es decir, que todo esto está relacionado con actividad magmática, es cierto. Lo que es verdad es que no se puede decir que es que ahora es cuando hay una realimentación. Son procesos lentos de acumulación secular, y en algún momento pues ahí estamos viendo que hay una interacción seguramente de los fluidos que salen de ese material, de ese magma, pues con el sistema, con el edificio volcánico. Pero no es que en febrero haya habido una nueva realimentación de magma. Están desfasados porque estamos hablando de procesos globales casi continuos y pequeñitos, y seguramente, bueno, pues aunque están relacionados, tienen dinámicas que no se pueden hacer así simultáneas. Claro. Bueno, Carmen, ya sabe usted que hasta que tuvimos la erupción de La Palma, mucha gente había olvidado en Canarias nuestro origen volcánico, ¿no? Y que podíamos tener una erupción de esas características. La erupción de La Palma nos refrescó esa identidad que tenemos en el archipiélago, y ahora sí que es verdad que hay gente, por ejemplo, en Tenerife, que siguiendo este tipo de informaciones, pues está un poco alerta, ¿no? Incluso algún oyente nos ha comunicado que han preparado los documentos esenciales, sus escrituras, y las tienen ahí a mano. ¿Qué le dice usted a las personas que nos están escuchando desde la isla de Tenerife? Pues que como en cualquier otra zona volcánica activa, que la clave es saber convivir con los volcanes. Yo creo que en Canarias se hace fenomenal, hay una cultura de volcanes cada vez mejor, hay muy buena divulgación. Tienen que tener la tranquilidad de que hay uno de los sistemas de vigilancia mejores que hay. O sea, ahora mismo realmente se están midiendo cualquier parámetro
asociado a esa actividad magmática o volcánica desde la superficie con una gran sensibilidad, que hay un equipo científico dedicado, hay muchísima gente y muchas instituciones con conocimiento y con medios dedicados a la observación y vigilancia 24 horas, 7 días, a la vigilancia continua, que hay un plan que es el PEVOLCA, que gestiona muy bien lo que es la transmisión de esa información, la interpretación, el pronóstico, el asesoramiento a los gestores, que son los que van a tomar las decisiones, y que la clave es conocerlo, entenderlo y convivir con ello. Y bueno, y tienen previsto, Carmen, a raíz de este proceso, todavía reforzar mucho más la vigilancia con nuevas herramientas aquí en la isla de Tenerife. Se está haciendo, ya se está haciendo. Realmente cada vez que se hace de una manera natural, cada vez que hay un observable anómalo, no solo ahora, pues siempre que hay un terremoto sentido, pues se refuerza la vigilancia. Cada vez que sale un fenómeno difícil de interpretar también, ahora mismo se están instrumentando, se está poniendo más instrumentación en campo, se están activando lo que es la observación espacial, se están teniendo reuniones diarias científicas para la interpretación. Hay un turno 24 horas que mira de día y de noche las señales y puede detectar en cualquier momento los cambios, y realmente nosotros hemos robustecido nuestro sistema de vigilancia, que es la red, y también el equipo humano, todo lo que son los protocolos de actuación. Pues Carmen López, subdirectora general de Vigilancia, Alerta y Estudios Geofísicos del Instituto Geográfico Nacional, gracias como siempre por atendernos aquí en la sintonía de la Radio Canaria. Gracias a ustedes, buen día. Buenos días. Pues siguiendo con este asunto y mirando quizás a esos municipios donde incluso ya el Cabildo de Tenerife anunciaba una próxima reunión con alcaldes y alcaldesas de la isla, e incluso la celebración de 2 simulacros, en este caso en los municipios de Guía de Isora y Santiago del Teide, vamos a saludar a esta hora de la mañana a la alcaldesa de Guía de Isora, Ana Dorta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muy bien. Bueno, alcaldesa, tras estos últimos acontecimientos, ¿qué le dicen los vecinos? ¿Cuál es quizás el sentir en la calle? Bueno, pues es verdad que hay cierta inquietud, ¿no? Porque pues lo ven en los medios de comunicación, en las redes sociales, tenemos la cercanía y la proximidad de la erupción de La Palma, pero nosotros nos limitamos a decirles que bueno, que un simulacro no deja de ser un elemento, un método para poder poner en valor nuestras fortalezas y también corregir nuestras debilidades ante una posible situación que no es que sea inminente. Por eso yo me alejo siempre del alarmismo, ¿sabes?, de situaciones a lo mejor hasta sensacionalistas, y lo que procuramos es y lo que estamos haciendo es ya ir comentándolo entre los colectivos y demás, que va a haber un simulacro que probablemente sea en octubre, no sabemos la fecha concretamente, pero probablemente sea en octubre, y que tenemos que estar preparados. Es sencillamente una cuestión de responsabilidad, de prevención, sin alarmismo. Bueno, vamos a compartir también este espacio, estos minutos, con el alcalde de Santiago del Teide, que también nos escucha. Emilio Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, también la misma pregunta. ¿Qué le dicen los vecinos? ¿Cuál es el sentir de la gente que se encuentra por la calle, alcalde? Bueno, hay un poco de preocupación, sobre todo por las últimas noticias que se ha hablado de ese posible simulacro en Santiago del Teide, y los movimientos sísmicos que hemos tenido recientemente, pues bueno, genera un poquito de alarmismo entre la población, pero sí es cierto que desde hace ya algunos años se viene trabajando de alguna forma en talleres, en información, en concienciación a la población del territorio en el que vivimos, con diferentes simulacros que hemos venido haciendo a nivel municipal, cosas más pequeñas, pero estas situaciones al final, pues bueno, siempre preocupan a todo el mundo. No, desde luego, Emilio, buenos días. El municipio que tiene la conciencia más viva en la isla de Tenerife de una erupción histórica es el suyo, con el Chinllero, Emilio. Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros, bueno, de hecho tenemos el centro de visitantes Chinllero, que durante las últimas semanas, últimos meses ha sido muy visitado, incluso por diferentes colectivos, por los colegios que han estado presentes aquí, viendo cómo
cómo fue y cómo se vivió por la población de Santiago del Teide esa última erupción volcánica que teníamos en la isla de Tenerife, ¿no? Y bueno, ese trabajo que hemos venido desarrollando cada año, donde conmemoramos la erupción del volcán Chiñero, pues bueno, vinculado a eso ya no solo la parte más festiva también celebrándolo, sino que también ha habido una parte de formación, como decía anteriormente, donde hemos trabajado muchos temas de simulacros ya en colegios, con la población. Y bueno, hay un trabajo, pero como decía anteriormente, ¿no? Siempre ante una situación de este tipo, de emergencia, pues la reacción es totalmente diferente. Entonces, bueno, hay que estar tranquilos, se está trabajando de forma coordinada y bueno, esperemos que una vez si llegue el momento, si llega, esperemos que no, que sea tarde, pero bueno, si llega a estar lo más preparados posible. Bueno, en cualquier caso, cuando se habla de trabajo también se hablan de esos planes de emergencia y protección municipales. De hecho, el Cabildo quiere mantener esos encuentros con los municipios para actualizar esos planes. Quizá hay algunos ayuntamientos más adelantados que otros. En este caso, alcaldesa Ana Dorta, ¿tiene plan municipal el ayuntamiento de Lledisora? Sí. Nosotros tenemos el llamado PEMU, que es el Plan de Emergencias Municipal, donde se recoge también todos los elementos y la coordinación necesaria entre las distintas administraciones y la población. Es una parte del plan de emergencia que requiere necesariamente pues de protocolos y de una programación muy exhaustiva para estar coordinados tanto los servicios de emergencia como servicios sociales, servicios sanitarios y, como digo, los distintos cuerpos de emergencia, policía local, bomberos, prevención civil, protección civil. Y sí, la verdad que ya hemos mantenido varias reuniones con el Cabildo, se han desplazado hasta Lledisora para revisar el PEMU, para revisar este plan y actualizarlo un poco a la situación actual. Y en ese caso, alcalde, señor Navarro, ¿cómo está ese plan? ¿Ese plan ya está activo? ¿Hay que revisarlo? ¿Hay que actualizarlo? Bueno, sí hemos tenido que actualizarlo porque es verdad que no estaba recogido en el mismo las erupciones volcánicas. Sí que teníamos los incendios y otro tipo de circunstancias que se pueden dar, pero es verdad y es cierto que no estaba recogido una posible erupción volcánica. Bueno, se ha hecho la actualización, se ha dado traslado, en este caso, a la Comisión del Gobierno de Canarias y estamos a la espera de su aprobación de este documento. Bueno, pues Ana Dorta, alcaldesa de Lledisora, Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, gracias por acompañarnos esta mañana, ambos. Buenos días. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. Bueno, en este punto de la mañana queremos actualizar datos con ese caso que hemos conocido en el sur de la isla de Tenerife, porque un hombre fue abatido a tiros, ya lo hemos recogido incluso en el periódico El Día, en la madrugada de este viernes, después de matar a una niña y dejar muy grave a la madre de esta menor y causar una herida a un guardia civil en la isla de Tenerife, un asunto del que estamos muy pendientes. Esto ocurría en torno a la 1 de la madrugada en una vivienda de este municipio del sur de la isla y parece ser que este varón utilizó un machete para llevar a cabo este ataque mortal. Estaremos muy pendientes de esta última hora y de esta forma llegamos a las 7:43 de la mañana. De la noche al... Y continuar el rey, no es solo una sigla más, es lo que no te hace parar, es el motor que te hace caminar. El REF nos une, Gobierno de Canarias, Islas Iguales. El Ayuntamiento de La Laguna con el Club Baloncesto Canarias. Desde el Rocha Arena de Valencia vive toda la emoción de la Copa del Rey y apoya al equipo lagunero en su lucha por el título. El Club Baloncesto La Laguna Tenerife juega la Copa del Rey y nosotros también jugamos. ¡Vamos, Canarias! El Ayuntamiento de La Laguna con el deporte. Disfruta estos carnavales y no dejes de reír y bailar. Búscate el mejor disfraz. Pero revisa si tienes algo que no usaste y está como nuevo. Este carnaval, no te disfraces de comprador impulsivo. Gobierno de Canarias. Comercio de Canarias. En Cristalam tenemos un objetivo: eliminar el calor de las viviendas y las empresas de Canarias con nuestras láminas solares para ventanas 3M. La solución definitiva contra el sol, sin obras, sin mantenimiento. Te esperamos en exclusiva en cristalam.com.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas. Ahora en Lidl Canarias, 12 unidades de Burger Meat de vacuno por 9,18, ahorras 2 euros. Y con Lidl Plus, plátano por 1,39 el kilo, ahorras un 30%. Lidl Canarias, vale la pena. Cartón, cajas y papeles, tu machango a su lugar, que la isla es un regalo que tenemos que guardar. En el contenedor azul, envases de cartón y papel. Reciclen, chiquillo. Ecoembes y Gobierno de Canarias. Islas iguales. Si no recicla. Te esperamos este viernes desde las 5 de la tarde en Todo Goles Radio con el partido La Laguna Tenerife Cosner Baskonia. Cuartos de final de la Copa del Rey en la Radio Canaria con José Antonio Felipe en el Rocha Arena y el patrocinio del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Ven, te lo pasaremos bien. La Radio Canaria, si pasa, te lo contamos. 7:46 de la mañana, muy pendientes de esta última hora que nos mantiene el foco en el sur de la isla de Tenerife, en Cabo Blanco, en Arona, porque la Guardia Civil nos confirma que a la 1 de esta pasada madrugada les llegaba un aviso desde de esta zona de Arona, Cabo Blanco, de una reyerta en un domicilio donde acudía la policía local y la Guardia Civil, y el resultado es que hubo disparos por parte de los agentes para defenderse de un hombre que los recibió con un arma blanca. Hay un agente herido a la espera de cirugía de urgencia, y en el domicilio encontraron a un niño muerto y a una mujer que se encuentra en estado muy grave, Maya. Tristísima esta noticia, ¿no? Que conocíamos hace apenas un rato, que ocurría en la madrugada, y que desde luego habla de la violencia de este hombre que acabó con la vida de ese niño y que dejó a la madre muy, muy grave, y el estado de violencia de ese hombre hasta el punto de que se resistió a los agentes de la Guardia Civil y atacó también a uno de los Guardia Civil, por eso fue abatido a disparo, y que este Guardia Civil también ha quedado herido hasta el punto de que necesita una cirugía urgente, ¿no? Tremenda la información y los datos que nos llegan desde el sur de Tenerife, desde Cabo Blanco, en el municipio de Arona, y a ver si podemos ampliar la información, pero de momento son los detalles tristísimos que tenemos y que estamos contando también nosotros aquí en la Radio Canaria. Ya se baraja como un caso de violencia de género, y de hecho ahí están esos teléfonos, el 112 y el 016 para estos casos. Violencia de género y, como apuntabas también, Estíbaliz, posible caso de violencia vicaria. Sí, ¿no? porque mata al niño primero, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues así están las cosas, y en cualquier caso estaremos muy pendientes de cualquier novedad que nos vaya llegando en torno a este asunto. Bueno, pues hasta ahora a las 7:48 de la mañana vamos con otro asunto, porque casi un 20% en tasas aéreas tendrán que pagar los pasajeros por hacer uso de los aeropuertos españoles durante los próximos 5 años, una subida de un 3,8% entre 2027 a 2031. Ya han reaccionado las compañías aéreas, patronales turísticas, consumidores, instituciones canarias, formaciones políticas. En el caso de Coalición Canaria, mucho malestar tras el anuncio de esta medida. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a David Toledo, que es presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista y secretario nacional de Organización de Coalición Canaria. Señor Toledo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, su partido ya ha pedido la convocatoria urgente de la mesa de seguimiento del pacto de investidura. Sí, como no puede ser de otra manera, ¿no? Cuando se está jugando con los derechos de los canarios y las Canarias, como es las competencias en puertos y aeropuertos fijadas en el Estatuto de Autonomía, fijadas en la Agenda Canaria, cuando se están tomando decisiones económicas pues que van a tener un efecto tanto en el sector pues que moviliza todo en Canarias, como es el turismo, como en la conectividad, en la movilidad de los propios canarios entre islas y con el resto pues del mundo, pues evidentemente el malestar es grande, porque se están tomando decisiones a espaldas del gobierno de Canarias, a espaldas de los canarios y las Canarias, y no podemos permitirlo. No podemos permitir que se salten a la torera los derechos que vienen estipulados en el Estatuto de Autonomía y los acuerdos políticos firmados para la legislatura. David, buenos días. Y se supone que con la Agenda Canaria en las manos tenían que haberlo al menos consultado con ustedes o haberlo hablado, ¿no?
Sí, y es más, nosotros el 3 de junio tuvimos una reunión técnica con el secretario de Estado para repasar todos aquellos acuerdos que están en la Agenda Canaria y ver qué se ha desarrollado y qué no. Y fue el propio secretario de Estado el que me indicó a mí mismo que tenía que hablar con Ángel Víctor Torres. Yo le envié una carta a Ángel Víctor Torres pidiéndole una reunión para ver cuándo se iba a desarrollar el Estatuto de Autonomía, porque está en la Agenda Canaria, esta cuestión en particular, la de las competencias en puertos y aeropuertos. Y el señor Torres me dijo que no, que esto tenía que ser una cuestión entre instituciones. A mí me chocó bastante, porque hemos visto recientemente cómo se ha sentado Pedro Sánchez y Oriol Junqueras a pactar la financiación autonómica en base a la ordinalidad. Eso no son instituciones, son partidos políticos que se sientan en base a un acuerdo político. O también hemos visto cómo Puigdemont se ha sentado con miembros del gobierno del Estado para hablar de la modificación del Código Penal o de la amnistía, y eso no son instituciones, son partidos políticos en base a su acuerdo político. Y cuando Canarias, o en este caso Coalición Canaria, se sienta para reclamar un derecho que está en el Estatuto de Autonomía, no cuestiones de amnistía, no cuestiones de modificación del Código Penal, un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía, pues el señor Torres le da una patada hacia adelante al varón y le dice, no, que me lo envíen de manera formal las instituciones. Y oye, esto no puede ser, porque aparte que me lo ha indicado el secretario de Estado, es un acuerdo político. Otra cosa que él quiera pues ponerle palos a las ruedas al desarrollo estatutario o al progreso de la comunidad autónoma. Otra cosa es que él esté más pendiente de hacer la oposición a Canarias que de trabajar por Canarias. También hablamos de AENA, que también tiene un 51% de accionariado público, señor Toledo. Evidentemente, y esto al final ahora irá a la Comisión Nacional de Mercados y después irá al Consejo de Ministros. Es el Consejo de Ministros quien aprobará esta subida de tasas, y ahí hay un ministro canario. Ahí hay un expresidente del gobierno de Canarias. Y veremos qué hace el Partido Socialista y el ministro canario, si vota a favor de que los billetes en Canarias pues tengan un precio más elevado, o si vota que no. Porque lo que no se llega a entender en Madrid, no lo son capaces de comprenderlo, es que la conectividad, la movilidad, el transporte aéreo para nosotros es fundamental, porque estamos rodeados de mar y porque tenemos que salir de las islas de alguna manera. No tenemos otro medio de transporte, a no ser que sea el barco, y siguen sin comprenderlo, y nos van a subir los billetes de avión cuando encima además AENA ha tenido más de 2.000 millones de euros de beneficio. Por lo tanto, nosotros vamos a luchar para que esto no sea así, para que Canarias quede excluida. Por lo que le dije desde el principio, afecta al turismo y afecta a la conectividad, a nuestro modo de movernos de los canarios y de las Canarias. Encima esto llega, David, con un ambiente ya caldeado, porque como bien sabe, pues hay una oposición grande por las empresas de transporte a pagar para esperar a los pasajeros en el parking. Supuestamente esto comenzaría a partir del 15 de abril, según nos anunció aquí el director del Grupo de Aeropuertos de AENA en Canarias, pero todavía no hemos encontrado una alternativa para que no puedan pagar, como se ha hecho en Baleares, por ejemplo. Exactamente, y no solo el pago del parking, que es una cuestión también sumamente grave, sino el estado lamentable de los jardines, las colas en los aeropuertos. No puede ser que AENA escurra el bulto y que exista un silencio cómplice por parte del Estado. Es una empresa pública con el 51% de participación y por lo tanto el Estado no puede mirar para otro lado, y lo que no puede tampoco es no desarrollar el estatuto. Si Canarias estuviese presente en el Consejo de Administración, como dice el Estatuto de Autonomía, todo este tipo de cuestiones, al menos en nuestros aeropuertos, no pasaría, porque tendríamos la capacidad de debatir, de negociar, de que ellos entiendan que tenemos una realidad distinta, porque somos islas interconectadas por aeropuertos, que no somos un territorio continental, y que todo ese tipo de cuestiones que están poniendo sobre la mesa no puede ser. Y repito, más cuando han tenido más de 2.000 millones de euros de beneficio. No es una cuestión de necesidad económica, es una cuestión política. Y las cuestiones políticas las tiene que resolver quien gobierna en el Estado. Por lo tanto, la presión y el foco hay que ponérselo a quien puede revertir esta situación, que es el competente, porque no ha tenido pues la suficiente valentía o la suficiente dignidad, digamos, de desarrollar el Estatuto de Autonomía, que son derechos que tenemos los canarios y las Canarias. Bueno, una agenda canaria que marca ese acuerdo de investidura, señor Toledo. Ante este panorama, ¿se plantean el apoyo al gobierno de Sánchez en próximas iniciativas? Bueno, nosotros vamos a ir partido a partido. Ayer le enviaba una carta a la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del Partido Socialista, María Jesús Montero, que fue con la que firmé la agenda canaria, para que hagamos un balance de las cuestiones que se han desarrollado y las que no se han desarrollado. Hay muchas cuestiones que no tienen un pase. Por ejemplo, esta del desarrollo del estatuto no tiene un pase porque no es una cuestión vinculada a ninguna ficha financiera en donde ellos podrían decir que oye, no tengo presupuesto, que es una cuestión también y un problema de ellos, no nuestro. Esto es una cuestión de voluntad política. Y tendrán que explicarnos muy bien
porque llevamos toda la legislatura pidiendo que se desarrolle esta competencia y no dicen nada, no dicen absolutamente nada. Por lo tanto, cuando la ministra me conteste y tengamos la reunión, a partir de ahí decidiremos las nuevas reglas del juego. Lo que ellos tienen que entender que la Agenda Canaria no es un cheque en blanco. Las nuevas reglas de juego también pasan, señor Toledo, por ese decreto Canarias, porque la falta de presupuesto les ha llevado precisamente a plantear ese nuevo documento, ese decreto Canarias. Mire, nosotros somos una formación política que no nos gusta el ruido y la crispación que se ve en Madrid. De ahí que cuando exista toda esta tormenta de insultos y de toxicidad, nosotros lo que hemos hecho es poner sobre la mesa un decreto Canarias. Es decir, Canarias le ha puesto una propuesta al Estado para que desarrolle la Agenda Canaria, porque las excusas de que no tienen presupuesto ya no tienen un pase. Por lo tanto, aprueben ustedes el decreto, se convalida en 30 días en el Congreso y estarán recogidos todos los asuntos que tienen que ver con la Agenda Canaria, con el Estatuto de Autonomía y con los compromisos del último presupuesto. Y ellos tendrán que ver si le dicen sí a Canarias o no. Ellos tendrán que ver si quieren que Canarias tenga 120 millones de euros más en dependencia, 30 millones de euros más de educación infantil de 0 a 3 años, 50 millones de euros más para el agua, 42 millones de euros más para el empleo, etcétera, etcétera. Porque cuando hablamos de decreto Canarias queda como muy abstracto, pero es dinero para que nuestra gente, dinero que nuestra gente necesita y que merece porque está vinculado a un presupuesto y a una Agenda Canaria. Dinero para que el estado de bienestar de Canarias se pueda desarrollar de mejor manera. Claro. Las medidas que ha propuesto el Cabildo de Gran Canaria para incluir el decreto Canarias, ¿las van a aceptar, David Toledo? Bueno, estamos en fase de estudio. Tienen que ser propuestas de resolución para la comunicación que se debatirá el martes en el Parlamento de Canarias. Algunas tienen encaje, otras estamos en fase de negociación porque tienen que ser todas aquellas que tengan una vinculación con las competencias del Estado. Es un decreto en base a una Agenda Canaria de competencias del Estado porque no tienen presupuesto. Entonces, las que tienen ese tipo de vinculación, pues estamos en esa fase de desarrollo y algunas se aprobarán, al menos desde mi formación política las aprobaremos. Veremos qué hacen el resto de grupos. Somos 7 grupos en el Parlamento de Canarias y veremos, pues estamos todavía en negociaciones. Sin embargo, hemos escuchado al secretario general de los socialistas canarios y el ministro Torres decir que el gobierno del Estado se va a basar en lo firmado ya, en esa Agenda Canaria. En cualquier caso, ya con un documento ya en camino hacia ese Consejo de Ministros, ese decreto Canarias, ¿están dispuestos a renegociar quizás parte de los contenidos, a asumir solo una parte, señor Toledo? Pero es que en la Agenda Canarias está todo lo que dice el decreto Canarias. En la Agenda Canarias te dice que tienes que cumplir con el presupuesto prorrogado del 2023. Está el presupuesto. En la Agenda Canaria te dice que tienes que desarrollar el Estatuto de Autonomía. Está el Estatuto de Autonomía. Por eso el decreto Canaria se basa en los 3 documentos. En la Agenda, en el Estatuto y en el presupuesto. Yo entiendo el papelón que está haciendo el Partido Socialista, el señor Torres, el señor Franquis, porque tienen unas directrices claras desde Moncloa. Ya le digo, están intentando hacerle oposición al gobierno de Canarias, pero al final este es un decreto que no es de Coalición Canaria. Es un decreto de Canarias, aprobado y apoyado por la FECAN, por la FECAI, por el Consejo Asesor, donde está la patronal y donde están los sindicatos, por 5 de los 7 grupos políticos que están en el arco parlamentario. Por lo tanto, esto va mucho más allá de la esfera de un partido político. Es un decreto que vincula a toda la sociedad de Canarias porque son necesidades que tenemos los canarios de Canarias, que estamos a 2.000 kilómetros de distancia y que tenemos pues unas condiciones de más dificultad que otras comunidades autónomas. Entiendo su papelón, pero allá ellos, cada uno tendrá que dar las explicaciones necesarias, pero a mí no me cabe en la cabeza que ellos, que han regalado y que han sido hipervalientes con Canarias, hayan sido tan cobardes, en cambio, con Cataluña, con el País Vasco. No tiene un pase. Y en ese grado de cumplimiento del Estado con Canarias, señor Toledo, está a punto de cumplirse un año de esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para dar acogida a los menores migrantes no acompañados en otras comunidades autónomas. Hoy vemos en la prensa que el Estado solo ha reubicado al 23% de los menores. Pues tendrán que dar las explicaciones necesarias. Es cierto que ahora se va a cumplir un año, el Estado no ha sido nada diligente porque dicen cuando llegan para el reparto en otra comunidad autónoma que las comunidades le dicen que no tienen plaza. Ya. Es que en Canarias tampoco tenemos plaza o no hemos tenido plaza cuando las niñas y los niños han llegado a nuestras costas. Las hemos tenido que habilitar sobre la marcha. Son excusas peregrinas para no hacerse cargo de una situación que llevamos mucho tiempo combatiendo en Canarias. Una excusa que los partidos estatalistas de Madrid miran para otro lado, quieren que Canarias sea una cárcel. Tardamos mucho tiempo en hacerles entender que el drama humanitario estaba por encima de una cuestión política, que cuando se habla de este tipo de cuestiones tenemos que dejar de lado las apetencias partidistas para dar respuesta a los niños y a las niñas.
pero siguen bloqueando ciertas situaciones y el Estado sigue haciendo pues caso omiso. De ahí que sea el Supremo el que en su momento tuvo una sentencia y el que sigue pues vinculando y, por así decirlo, examinando el grado de cumplimiento del Estado, que no es nada satisfactorio. David Toledo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días y gracias. Que tengan buen día. Tenemos a la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Estíbaliz. Bueno, no son muy buenos. Cuéntenos qué ha pasado, alcaldesa, en Arona. Bueno, pues a horas de la madrugada nos entran llamadas de alerta de ataque de una persona que estaba con un arma en Cabo Blanco y bueno, se persona la policía local, inmediatamente la Guardia Civil y bueno, desgraciadamente pues se encuentran el cadáver, ¿no? del hijo presuntamente asesinado a manos de alcaldesa, su padre. vamos a ir por partes, vamos a despedir a nuestros compañeros de la televisión canaria porque comienza el Buenos Días Canarias en la pantalla de Televisión Canaria y nosotros continuamos aquí en esta sintonía de la radio canaria porque estamos hablando de ese luctuoso caso que hemos conocido en el sur de la isla de Tenerife y ahora sí con más orden, alcaldesa Fátima Lemes, cuéntenos qué ha ocurrido. Pues eso, hemos recibido la llamada de alerta de una persona atacando pues a su familia, ¿no? A las personas con las que vivía en su domicilio, a su hijo en concreto y a su mujer o su pareja. Y bueno, encontrándose pues la policía local y la Guardia Civil, una persona armada y bueno, atacando, de hecho atacó a uno de los guardias civiles y bueno, se tuvo que en defensa propia pues se ha abatido a esa persona y con la fatal consecuencia del fallecimiento de este niño, ¿no? De 10 años y del estado crítico de la mujer, ¿no? O de la pareja. No puedo confirmar exactamente, pero sí eran pareja, ¿no? No sé si estaban casados o no, pero sí eran pareja, convivían y este fatal desenlace a la espera de que la mujer pues podamos ver si puede sobrevivir y puede pues tener resultados no tan negativos, ¿no? Porque la verdad que ya de por sí ha sido espantoso esta noticia ha sido terrible. La historia es tremenda, ¿no? Y estábamos comentando antes, alcaldesa, buenos días, el nivel de violencia